Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Mauricio Merino, quien fuera consejero electoral del IFE y ahora profesor y director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, un honor tenerte con nosotros y con el cariño y la admiración de siempre, mi querido Mauricio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Pues que ya sabes, querido Ricardo, que es mutua y copeteada. Gracias por llamarme. Mauricio, a 2 años del gobierno de Morena y Andrés Manuel López Obrador y en la antesala de estas elecciones intermedias, yo creo que las más importantes de las intermedias, probablemente en todos los tiempos del 2021, se ha configurado un ambiente de confrontación y división con una estrategia de golpeteo, de descalificaciones entre quienes apoyan al presidente y entre quienes fueron los sectores, los partidos derrotados en el 2018, lo que ha dado paso a las coaliciones, pero también a una descalificación de las propias fuerzas políticas por coaligarse con otros partidos. ¿Es correcta esta estigmatización de las coaliciones, Mauricio? Sí, no es que sea estigmatización, es que eso está raro, ¿no, Ricardo? Sí. Hay eran los representantes de la pluralidad política del país durante aquellos arduos años de transición a la democracia, cuando se trataba de justamente construir distintas opciones políticas con programas que pudieran confrontarse entre sí y además aprovechar la pluralidad, la diversidad del país. Y todo esto, pues, no solo por las coaliciones, sino por la posición del partido hoy hegemónico, Morena, sí, pues nos está llevando a un bicolor, digamos, ¿no? Pero claramente, ¿sí? Cuando hablamos de polarización, hablamos de unos y otros, nada más. No parece haber una opción de pluralidad en México más que muy diluida, probablemente con MC, pero nada más, ¿no? Tú ves el panorama político y cuando encuentras la coalición, sobre todo con el PRI, PAN, PRD, que fueron los representantes de aquella pluralidad, pues llama poderosísimamente la atención que lo que esté prevaleciendo sea la aritmética electoral, sea la búsqueda de un solo objetivo, que en realidad es vencer a AMLO, ¿no? Y del otro lado, pues el presidente encantado, porque eso es lo que quiere, lo ha dicho de todas las maneras imaginables, este es el grupo conservador, este es el que hay que derrotar, ¿no? Y el presidente pues debe estar muy contento con la idea de que efectivamente se hayan juntado. Entonces, más que estigma, yo lo que sí hago, Ricardo, es pues sorprenderme por la fuerza de la pragmática, de la aritmética y de cómo hemos llegado a este punto después de tanto esfuerzo de intentar construir una democracia que infortunadamente no logró cumplir sus promesas y nos ha traído a una situación tan rara, tan compleja, donde vamos a salir a votar por el mayor número de cargos que jamás se hayan votado al mismo tiempo, por el mayor número de personas en México, pero en realidad vamos a estar votando en una especie de plebiscito, otra vez, sí Andrés o no Andrés Manuel. Eso es lo que yo creo. Si pudiéramos disgregar las dos elecciones, primero hablando de la que tiene que ver con la renovación de la Cámara de Diputados, ¿qué podríamos decir? Que estará en disputa el presupuesto como, no sé si plantearlo como botín o como objetivo principal de los partidos políticos para preservar el modelo de gobierno de Morena o cambiarlo de rumbo si es que la oposición logra tener una mayoría? Sí, evidentemente de lo que se trata, y eso es lo malo, es de poner un dique
de frenar a López Obrador. Y lo que López Obrador está buscando de su lado no es consolidar un ambiente democrático pluralista, sino que no lo frenen. Si uno quiere la mayoría, el presidente, seguir conservando la mayoría, y los otros quieren quitársela para frenarlo. En realidad es una elección en la que por lo menos tal como está presentando, el mensaje que está enviando es ya un anticipo de lo que vamos a vivir después en agosto otra vez con la consulta, pero sobre todo en marzo del 2022, cuando se ponga a consideración de la gente la revocación del mandato de López Obrador. Es decir, estamos llegando a una situación, a mi juicio, muy poco deseable, porque Sí. por definición una elección polarizada pues divide por definición, es decir, estás de un lado o estás del otro, y eso empobrece la riqueza de las naciones como tales, empobrece la posibilidad de encontrar en la diversidad de opiniones, en la pluralidad, soluciones a muchísimos problemas que tenemos enfrente, Ricardo. Yo, Sí. fíjate que llegué a pensar en algún momento que el PRI iba a declinar de la seducción, ¿no?, que le estaba haciendo el PAN. Sí. Porque después de todo el PRI pues tiene un cierto parecido, déjame ponerlo así, con Morena, ¿no? Hay un origen común entre ambos partidos y hay una base social amplia del PRI. Ya Sí, lo vimos los principales dirigentes de la izquierda, digamos, más contemporánea, por decirlo así, para no remitirnos al Partido Comunista, en fin, pero el propio presidente López Obrador fue miembro importante del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del PRI, en así es. fin, Porfirio, presidente de ese partido, en fin, nada más para puntualizar lo que estabas diciendo. Andrés Manuel presidió el PRI en Tabasco, Claro, el ingeniero Cárdenas, Víctor Flores Olea, González Pedrero, que fue sí, uno de los maestros más dilectos del presidente. Sí, hay una corriente muy importante y el propio Jesús Reyes Heroles, Ricardo. Yo recuerdo que incluso el maestro don Daniel Cosío Villegas, en el clásico libro sobre el sistema político mexicano, le otorga el beneficio de la duda, ¿no?, a Jesús Reyes Heroles, recién llegado entonces a la presidencia del PRI, justamente por su inclinación hacia la socialdemocracia, hacia la izquierda. sí. En fin, yo creo que había una posibilidad de que el PRI recuperara algo de ese pasado perdido, por supuesto, durante los años del neoliberalismo. El PRI ha sido como, en fin, un poco como Porfirio, iba yo a decir, ha sido de chile de dulce y de manteca, ¿no? Sí. Pero en algún momento representó algo parecido a lo que hoy representa el presidente López Obrador. Parecía que podía volver a aquellos orígenes, a aquella época de Echeverría, sobre todo. Y no, pues decidió juntarse con el PAN, abandonar esa naturaleza. Entonces, en lugar de disputar el espacio propio de Morena y abrir una ventana, por lo menos, a la pluralidad política, lo que hace es cerrarla y llevarnos a este callejón sin salida, Ricardo, donde lo que tú tienes es votar por AMLO o votar contra AMLO. Y Sí. eso no es exactamente lo que necesita la democracia mexicana, la verdad. En esta negociación que tú bien apuntabas, aritmética, Sí. ¿qué van a privar? ¿Los números? ¿Los partidos serán tan necios Sí. de defender esta numerología? ¿O sería Pues no. ingenuo pensar que también deberían de pensar en la calidad de sus candidatos? Van a decir eso, seguro van a decir eso, van a decir que se trata de las mejores candidaturas, de las mejores ideas, Ajá. los programas. Ya circula un documento por ahí que armó Claudio X González y la gente afina a este grupo que se llama Sí por México, ¿no? Sí. En donde efectivamente está muy bien escrito ese documento y
Y uno tiene que decir, pues claro que estoy de acuerdo con que México sea mejor, ¿no? Sí. Pero en el fondo lo que es una denuncia. A ver, el PRI, el PAN, pues no tienen nada en común, Ricardo. La verdad es que su origen histórico es completamente antagónico. El PRI nace del poder, nace de la conclusión de la Revolución Mexicana, nace cuando muere Álvaro Obregón, es asesinado Álvaro Obregón, y Plutarco Elías Calles se queda solo en el escenario político, y entonces convoca a todas las fuerzas políticas del país, las que están con la Revolución Mexicana, a ser el gran partido nacional revolucionario. En aquel 29. Exacto. Y 10 años después, en 39, enfadados precisamente con las decisiones tomadas por la vertiente revolucionaria que ya había tomado en sus manos Lázaro Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas, y que lo había convertido en el Partido de la Revolución Mexicana, viene toda esta oposición, esta reacción a eso, y crean al PAN en 1939. Desde sus orígenes son antagonistas, son de hecho los principales antagonistas de la historia política de México. El PRD nace a su vez de la ruptura del PRI, ya lo dijimos, pues por todo este grupo encabezado por el ingeniero Cárdenas, que quería ver un PRI democrático y no un PRI capturado por el presidente. Son completamente distintos, tienen programas distintos, tienen liderazgos, historias, en fin, y de repente se juntan por una sola razón, que es ponerle un freno al presidente López Obrador. Sí. Y de su lado, insisto, el presidente debe estar de plácemes. Nos inventó, te acordarás, el presidente de la República, la existencia de una cosa que se llamaba BOA, ¿no? Que era ocurrente. Ah, sí. Era una buena ocurrencia, seguramente emanada de Palacio Nacional, pero que ahora, contra toda lógica, pues se consolida en esta extrañísima coalición de 3 partidos distintos que se ponen a hacer números y nos consideran eso, igual que el presidente, unos números de un lado y otros números del otro lado. Ya. Es un empobrecimiento democrático, querido Ricardo, y pues a eso vamos. Y lo peor es que en marzo esto va a reproducirse por la revocación, pero eso todavía falta un largo trecho. Maestro, como siempre, un placer y además muy aleccionador escucharte. Mauricio, gracias de verdad, de todo corazón, por estar con nosotros. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, Mauricio Merino. Me gusta mucho oírte, Ricardo. 2 abrazos para ti. Hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.